La honra y la gloria sea para nuestro Dios, mis hermanos, porque estamos en la presencia del Señor. Amén. Para honrar y glorificar su santo nombre. La alabanza es de Él, por eso nos reunimos para exaltar y glorificar su divino nombre, porque a Él se merece toda honra, toda gloria, porque por Él fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que en Él existe, mis hermanos. Sean tronos, sean potestades, para poder y gloria de Él. Amén. Y vamos a entrar a la bendita palabra del Señor, que la leeremos en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 7. Y su palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Gloria al Señor. Padre Celestial, agradecemos, Señor, tu presencia. Esta palabra, Señor, que es el maná del cielo. Esta palabra, Señor, que es el consuelo, Señor. Es la confirmación, Señor, la certeza, Padre Celestial, que no estamos solos, Señor. Que los padecimientos que tu pueblo, tu iglesia pueda pasar o estar pasando, Señor, es un propósito en el crecimiento espiritual, Señor. Padre Celestial, porque nosotros vivimos por tu voluntad, nosotros nos sostenemos por tu voluntad, Señor. Nosotros somos guiados por el poder del Espíritu Santo, Padre Celestial, por el poder de tu presencia, Señor. Fortalécenos, Señor, fórmanos, Señor. En el diario vivir, Padre Celestial, haya, Señor, una formación, Señor. Danos ese carácter espiritual, Señor. Danos esa firmeza, Señor. Que a pesar de las circunstancias, Señor, que se presenten en nuestro entorno, sabemos que en ti somos más que vencedores. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. El tema es, mis hermanos, el consuelo de Dios en las tribulaciones. Mis hermanos, qué hermosa palabra del apóstol Pablo dirigida a la iglesia de Corintios. Las aflicciones siempre han existido y van a existir mientras haya vida en nosotros, mis hermanos. Ahora el propósito, mis hermanos, es que todo lo que sucede no sea lo veamos en sentido físico para mal, sino que es para una formación. Aún, mis hermanos, cuando éramos niños, pasamos quizás situaciones que nosotros los mirábamos como problemas. Cuando nos hacían falta muchas cosas en la vida secular, quizás en el hogar hacían falta muchas cosas que eran necesarias y básicas, pero sabemos de que eso también nos formó un carácter de ¿qué? Como familia unida. Los padres nos enseñaron a contribuir, a colaborar, a ser parte de una familia, que esa familia no se basaba en el tener muchas cosas, sino en tener la buena comunicación, en tenerse la ayuda los unos con los otros. Ahí se podía, mis hermanos, complementar el amor de velar el uno por el otro. ¿Por qué? Porque eso es bien importante. Por eso dentro de la palabra del Señor y de la Biblia, mis hermanos, es bien importante la familia bien establecida y formada. Entonces, en el pueblo de Dios de igual manera. Ahora, mis hermanos, el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Corintios que el concepto de que si somos hijos de Dios no quiere decir que vamos a vivir una vida de pura alegría todo el tiempo, de puro gozo. Entonces, mis hermanos, no sería formado nuestra madurez espiritual.
van a suceder cosas que nosotros no tenemos control, pero ¿a quién venimos? A nuestros padres. Cuando éramos niños nosotros corríamos a nuestra madre, corríamos a nuestro padre, corríamos al abuelo, a la abuela, a un tío, a una imagen que nos pudiera proteger y nos pudiera ayudar, mis hermanos. Ahora nosotros tenemos la palabra de fe. La palabra, mis hermanos, que nos edifica, donde vemos que Cristo lo dio todo por nosotros, mis hermanos. Entonces vemos que dice, Padre, bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Por qué? Porque la iglesia era perseguida en aquel tiempo. Entonces, si vemos, mis hermanos, aquí nos salimos del concepto total que se vive en estos tiempos, mis hermanos, donde se da un mensaje de que, como dice, cree en ti mismo y ganarás el mundo y serás un campeón, mis hermanos. No, eso es lo contrario. Recuérdese de que quizás suene fuerte, pero para hacer riquezas materiales, a veces los que tienen más riquezas materiales son los que no creen en Dios. Son los que se le llaman ateos ahora en día. Tienen muchas cosas, pero no tienen lo que usted y yo tenemos, que es el amor de Dios. Y eso es para vida eterna, mis hermanos. Y eso no lo vamos a poder comprar con nada de que existe en este mundo. Con ningún oro, con ninguna plata, ninguna cosa valiosa. Porque la muerte de nosotros espiritual, mis hermanos, era separado de Dios. Y Cristo vino y puso su vida en lugar de nosotros para darnos vida nueva a nosotros. Porque Él en su poder y su majestad, mis hermanos, y su omnisciencia, Él pudo poder retomar nuevamente la vida. Porque Él es la vida, Él es la resurrección. Él dijo, ¿verdad? A María y Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque físicamente esté muerto, vivirá, porque Él vino para dar vida espiritual y no vida física. Así es que, ¿por qué servimos al Señor? Porque queremos vida espiritual, porque queremos vida eterna. Mis hermanos, en esta tierra, la vida no va a ser muy larga, porque un día dejaremos este planeta, pero lo importante es que usted y yo nos afirmemos los corazones, que toda situación que pasemos van a ser temporales, no van a ser toda la vida. Un día dejaremos esta tierra, este cuerpo, y no nos acordaremos más de lo que pasamos acá o que vivimos, pero lo importante es que usted y yo nos aseguremos de que vamos en pos de agradar al Señor para vivir por toda la eternidad con Él. Que usted y yo estemos construyendo un futuro espiritual, donde Juan dice que hay una casa, hay una morada, hay un lugar allá, pero que estemos seguros que vamos para allá. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, pero en estos tiempos es difícil que se predique la palabra así directamente, solo salvación, enfocados en Jesucristo, sino que nos enfocan de diferente manera. Hay un mensaje que se vende ahora en día, porque a veces equivocadamente, mis hermanos, y en algún momento quizás a nosotros mismos nos sucedió que fuimos a la iglesia para que se solucionara un problema, para conseguir un trabajo, para ser sanos de una enfermedad, para que mi situación cambie económicamente, para tener dinero, para tener riquezas. Y a veces equivocadamente, a veces le decimos a la persona, venga a la iglesia, Cristo le va a cambiar su situación, mis hermanos. A veces en falta de conocimiento, con el deseo de que la persona venga al Señor. Y entonces cuando las personas, mis hermanos, no consiguen lo que se les ofreció, se van nuevamente y dicen, verdaderamente allí me engañaron, me mintieron. Y verdaderamente también está lo más fuerte todavía, que dicen, si usted quiere ver su milagro, siempre ponga una ofrenda de tanto, mis hermanos, como que estuvieran vendiendo indulgencias en tiempo de Martín Lutero, ¿verdad? Entonces vemos que las personas luego sucede que ellos entregan lo poco que tienen y con el tiempo no sucede nada. Y se cumple la palabra en Mateo 24:11, que dice que se levantarán muchos falsos profetas, ¿verdad? Y a muchos se engañarán, ¿verdad? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lamentablemente vivimos en esa época, mis hermanos, donde muchas personas han andado en muchas iglesias, pero verdaderamente la iglesia se ha vuelto como un negocio, ¿verdad? No para alcanzar las almas para Cristo, sino para lucrarse, ¿verdad? De las almas que necesitan del Señor y el propósito nuestro. Cristo vino, es más, Cristo vino, Él no vino a ofrecer riquezas materiales. Si Él hubiera venido en ese entonces, Él hubiera sido el primer rico y lo hubiera tenido todo, y a
los pobres le hubiera resuelto su problema material de pobreza, mis hermanos, sino que Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido espiritualmente. Y hasta el día de hoy usted y yo estamos pasando quizás situaciones, habremos pasado, pero tenemos vida en Él, mis hermanos, y Él suple siempre nuestras necesidades cada día. Entonces el apóstol Pablo enseñaba en el verso 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Quiere decir que nos va a dar la fuerza, el apoyo, pero no que Él va a pasar la prueba por nosotros. Recuerde que le digo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Y la palabra cruz, mis hermanos, no es tomar un madero literalmente, no que, como que dice, tome la decisión de seguirme y todos los problemas no es que se van a solucionar, pero no va a estar solo. Ahora habrá alguien que le va a ayudar, que lo va a fortalecer, y ese es el propósito del Señor en nuestra vida, que seamos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Entonces la palabra dice, el cual nos consuela todas nuestras tribulaciones. Recuerde que Pablo decía también en Romanos, estamos atribulados pero no destruidos, pero tampoco, como dice, derrotados de una vez, porque Él es el Señor que conoce nuestras necesidades, el que nos va a fortalecer. Si confiamos en los hombres, si confiamos en un patrón, si confiamos en la palabra de un ser humano, mis hermanos, ¿por qué no confiar en el Señor que nos dio la vida? Entonces, y Él tiene control de todo. Nosotros no podemos añadir más de lo que Dios ya hizo, sino que Él lo que quiere es obediencia. Así es de que nuestro enfoque sea en el futuro espiritual. Pero si miramos lo que está sucediendo en el entorno ahora mismo, mis hermanos, como les digo, están sucediendo muchas cosas que son fuera de la Biblia. Entonces las personas por recibir su milagro, como le dicen, entonces van ahí, mis hermanos. Es como que estuvieran vendiendo sanidad, como que estuvieran resolviendo problemas, mis hermanos. Y el problema que Jesús vino a resolver, mis hermanos, es la muerte espiritual, porque con Cristo fuimos resucitados nuevamente. Este cuerpo va a pasar situaciones acá, pero no van a ser eternas, sino que serán temporales, mis hermanos. Y es de que Él es el Padre de consolación. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla así? Porque recuerde que el apóstol Pablo, viniendo de familias que lo tenían todo, fue bien educado. Pero cuando él conoce a Cristo, es más, el apóstol Pablo, nadie le enseñó el evangelio. Él tuvo el encuentro con Cristo literalmente y se dio cuenta que verdaderamente toda su vida pasada no tenía sentido cuando él conoce lo que es el amor de Dios verdadero. Es más, dice una parte, dice todo su conocimiento, toda su información, toda su riqueza, él lo veía como basura, como alguien no tenía valor por el amor de Cristo, porque lo cambió y lo transformó de una manera. Así es de que si Dios, mis hermanos, permite que pase las situaciones, Él mismo proveerá también la salida de la tribulación. Así es de que dice, para que podamos también nosotros consolar a aquellos que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, o sea, por nuestro Señor Jesucristo. El consuelo solo viene. En Isaías dice, consolados, pueblo mío, dice el Señor Jehová, consolado. Entonces, mis hermanos, el consuelo viene del cielo, el consuelo viene en las oraciones, el consuelo viene en los ayunos, el consuelo viene a través de la palabra del Señor, mis hermanos, y esa es la esperanza de nosotros, no una esperanza que la rodeamos de muchas cosas en este planeta, sino que algo que viene del cielo. Pero necesitamos tener esa transformación espiritual en nuestra vida para que podamos creerlo, para que podamos entenderlo y para que podamos confiar. Porque el mundo, mis hermanos, nos bombardea con tantas cosas que son temporales, pero que nos atrae a la carne, nos atrae. Quisiéramos ver de todo, quisiéramos tener de todo, quisiéramos tener riqueza, mis hermanos. Tener riqueza es malo, no. Pero recuérdense que todo lo que tengamos en esta tierra se quedará. Pero un día usted y yo queremos ir con el Señor. Y el Señor nos llama que vivamos para Él, separados para Él. Así es de que vemos de que y cuál es el propósito. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 16. Quiero que veamos, hablando, mis hermanos, cuando la palabra del Señor habla aquí ya de amar a Dios sobre todas las cosas, dice en el capítulo 2, versículos 15 y 16, mis hermanos, de Primera de Juan, sobre el Señor. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
si alguno ama al mundo y el amor del Padre no está en él, man. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice el 17, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que nuestro deseo debe ser enfocado en el Señor. Enfocado en el Señor, mis hermanos. Entonces Jesús, mis hermanos, eso se enfocó a agradar. Entonces vemos de que es importante de que entendamos de que Jesús no, y es el contexto que se vive ahora en día, que tristemente, hermanos, lo digo con el amor del Señor y que nos enfoquemos en el Señor, no enfocando ni señalando ninguno, pero lamentablemente ahora nos dice, si quieres lograr un propósito, ven a la iglesia, tú quieres todo esto, pero no dice, vení arrepentido delante del Señor, el Señor te ama, Él te ofrece vida eterna, Él quiere que vayamos al cielo, viene la gran tribulación, viene este mundo, se va a acabar, huigamos de este lugar, sino que nos venden, si quieres que te solucione cualquier problema, ven a la iglesia, mis hermanos, se está vendiendo un falso evangelio, algo temporal, algo para, como dicen, una cura temporalmente, que la persona se sienta bien, pero no le dicen, reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, y es algo que está pasando, mis hermanos. Entonces vemos de que en una ocasión también Jesús habló en San Mateo 8, 19 y 20, mis hermanos, que es importante tener bien claro de que el propósito del Señor ahí habla sobre él, de que Él no tenía, mis hermanos, Jesús no tenía riquezas materiales. San Mateo 8, gloria a Dios, 19 y 20, dice la palabra del Señor, gloria al Señor. Vemos de que el Señor cómo habla a cada uno de nosotros para que podamos entender el propósito, gloria al Señor, de lo que Él quiere hacer en cada uno de nuestras vidas, gloria al Señor. Entonces vemos de que cuando obedecemos le honramos a Él, y dice el versículo, mis hermanos, lo leemos siempre en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Él hablaba diciendo así. Gloria a Dios. Sí, dice, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Hasta ahí iba todo bien, mis hermanos. Él no está diciendo que no le siguieran. Jesús le dijo, dejándole claro, mis hermanos. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recortar su cabeza. No tenía donde descansar Jesús. Más que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahora vemos que Jesús no le dijo, ¿sabe qué? El que venga conmigo, yo le ofrezco esto, que va a tener esto, que su negocio va a crecer, que su negocio va a prosperar, que le va a ir bien. No, porque ustedes no me... Y lamentablemente, hermano, eso es lo que se dice hoy, se enseña. Jesús fue claro. Entonces vemos de que le dijo, maestro, ¿y por qué? Primeramente, él no lo tenía literal, no porque no quisiera tenerlo, porque no era el propósito. Otra cosa, Jesús, y dice que era un escriba, un hombre conocedor de la ley, un hombre que se ve que su estatus no era de pobreza en ningún sentido, pero Jesús conocía su corazón. Imagínense ahora mismo que dice una persona, si quiero aumentar mi riqueza, me voy a pegar con aquel que sabe más, con aquel que tiene más. Y a Jesús parecía ese hombre inteligente como profeta, oye, lo sigo a él, con este me va a ir mejor. Jesús conoció su intención, Jesús conoció su corazón y le dijo, por eso fue claro en decirle acá, entonces, y le dijo, explicándole que aún las zorras tenían sus cuevas, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Entonces, como dice, ese es un mensaje muy diferente a lo que se predica ahora. Entonces, no le dicen pacta, no le dicen ofrenda, no le dicen haz una promesa para que esto se haga, mis hermanos, no. Y le dijo, y sígueme. Entonces vemos de que verdaderamente las cosas son diferentes, porque vemos de que Dios es poderoso y Él quiere transformar la vida de nosotros. Y entonces, sin ofrecernos nada, entonces Él no nos pide nada a cambio. Ahora veamos lo contrario, ¿qué pasaría? Y es lo que sucede ahora. Jesús le dijo, ¿sabe qué?
Si usted me quiere seguir, traiga todos sus tesoros. Ahí sería contado. Entonces, nosotros no tendríamos la oportunidad, nosotros no teníamos el chance de ver cuánto tú puedes aportar para que sea, oye, para ir al cielo, si la gente cuánto no se gana para ir al espacio. Ahora ya hay vuelos, ¿verdad? De personas que van de turista al espacio y cuestan muchos miles de dólares. ¿Qué pasaría si quiere ir al cielo? Pues bueno, ahí está el viaje, pero cuesta millones y millones. Bueno, ya estuviéramos seguros, nos quedamos aquí, no vamos a ir. Y ahora Cristo nos ofrece vida eterna, mis hermanos, gratis. Nada más que vivamos en obediencia, en amor, en santidad, en pureza, y a veces lo tomamos como algo sencillo. Entonces vemos de que el propósito, también cuando el rico joven, recuerda el joven que le dijo, Padre, Jesús le dijo, ¿qué va a hacer para heredar la vida eterna, no? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y él dice, no, desde mi niñez los he guardado. Y le dice, entonces, bien has hecho. Entonces, ¿y qué más? Le dijo todavía como quien dice, le dijo, no, pues dice, yo estoy bien, no hay necesidad. Y aquel no era al contrario, este no le faltaba, este tenía suficiente. Pues ahora solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces me sigues. Vemos que con Dios no es cuestión de cosas materiales. Entonces estamos equivocados si seguimos a Dios para que Él me supla las necesidades. Y esto muchos no solo más que las necesidades, queremos riquezas y estamos rechazando las riquezas eternas. Las riquezas eternas, mis hermanos, que son las del cielo. Las que existen, existirán porque Dios es ayer, fue ayer, es hoy y por toda la eternidad, y su poder se perfecciona en nuestra vida. Dios tiene un lugar hermoso, mis hermanos, que no hay que quitarle ni añadirle, porque es la gloria del Señor, es la perfección, y nosotros luchamos todos los días por renovarnos en esta tierra. Todo va y viene, mis hermanos, y a veces no hemos entendido el propósito, que no somos de aquí, mis hermanos, sino que vamos a partir con Él. Ahora vemos de que acabamos de ver que no amemos al mundo ni las cosas de este mundo. Ahora vemos que Jesús no pidió nada para seguirle a Él, sino que Él pidió el corazón. Nuestro tiempo, nuestro amor hacia Él, mis hermanos. Pero entonces, porque Él dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, lo que tú más ames. Y Él nos amó de tal manera que entregó su vida, ¿verdad? Por amor a cada uno de nosotros. Así es que, mis hermanos, esta palabra es para fortalecernos en la fe y para que no nos veamos ni nos queramos comparar con aquellos que tienen mucho y nosotros no tenemos nada y nos sintamos avergonzados. No, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él me ofrece vida eterna. Y si estamos aquí reunidos, mis hermanos, celebrándole culto a Él, es porque estamos vivos, porque Él no nos ha faltado nada. Él nos ha proveído, mis hermanos. Estamos bendecidos, estamos prósperos. Y mientras haya vida, hay esperanza. Mis hermanos, el valor de la vida no tiene ningún valor si no viene del Señor. Gracias al Señor, el Señor permite que la tecnología, que la ciencia avance, mis hermanos. Que los médicos cuiden de nosotros. Pero cuando Dios dice ya no, mis hermanos, por eso es que la vida le pertenece a Él. Él nos la dio, Él un día nos la va a pedir nuevamente. Así es de que el deseo es que usted y yo vivamos en el Señor, por Él y para Él, ¿verdad? Amén. Que esa sea nuestra alabanza. Así es que, mis hermanos, ese debe ser nuestro deseo y compromiso todos los días, de estar agradecido con el Señor. Entonces, por eso el apóstol Pablo le enfocaba a la iglesia de que las tribulaciones eran temporales y que eran parte de nuestro diario vivir, que no lo veamos que Dios no me ama. Porque a veces es fácil decir, no, a mí Dios no me ama porque mire mi situación, donde vivo, cómo estoy, lo que tengo. Y mire, sí, aquel tiene mucho, mis hermanos, pero él no tiene a Jesucristo en su corazón. Salmo 73, me gusta ese salmo que dice el salmista, por poco resbalo, es el por poco, porque lo digo en mis palabras, porque tuve envidia, como dice, de aquel que tiene, ¿verdad? Dice, porque aquel tiene, y somos humanos y a veces lo vamos a decir, pero no hemos entendido espiritualmente, somos niños, hermanos, no entendemos la dimensión, el potencial de la palabra del Señor, que Él es mi Padre. Cuando David decía, mis hermanos, Jehová es mi pastor y nada me faltará, no es que David verdaderamente lo tenía todo, literal. David tenía el corazón enamorado del Señor, se lo había entregado todo, y era un jovencito que cuidaba ovejas, mis hermanos, en el campo, pero él se deleitaba en la presencia de su Señor. Gloria a Dios. Cuando el amor se perfecciona en nuestra vida, mis hermanos, le damos gracias por lo poco y por lo mucho de lo que hay, porque sabemos que las cosas
terrenales o materiales son temporales, son efímeras, se terminan. Pero el amor es lo más hermoso. Es más, hasta en la familia, ¿qué es lo más hermoso? El amor en la familia. No lo que tenga la familia. En la pareja, ¿qué es lo más hermoso al final? El amor. ¿Cuántos muchos se han casado, se han unido sin tener nada? Pero ¿qué los unió? El amor. Entonces el amor lo sostiene todo. El amor humano. No digamos el amor de Dios que sobrepasa todas las cosas, mis hermanos. Ese es el propósito en nuestra vida, y rechazando todo aquel mensaje negativo que venga a nuestra mente, todos aquellos que nos señalen que las cosas, recuérdense de que uno que fue bien señalado fue Job, que Dios dijo que no había ninguno como él, y sus amigos dijeron no, uno decía él pecó, saber qué hizo, lo criticaban a Job y tantas cosas, pero no sabía que Dios lo estaba usando para honra y gloria de Dios y para ejemplo de nosotros, y él no le importó lo que los amigos pensaron. Él, mis hermanos, lo criticaron, dijeron tantas cosas, lo abandonaron, la esposa le dice maldice a tu Dios y muérete, y ya, mis hermanos, entonces, pero vemos que él creía en su Dios. Ahora, ¿en quién creemos nosotros? ¿O hasta dónde está el amor o la confianza en Él? ¿Lo abandonamos cuando las cosas no están tan malas? No, Él no nos abandona, nosotros a veces nos separamos de Él, mis hermanos, y necesitamos fortalecernos en el poder de su palabra. Así es de que, mis hermanos, la maldad se ha multiplicado en el diario vivir y en el servir del Señor. Las falsas enseñanzas de traernos un mundo mejor para que seamos parte de ellos, para atraer a las personas, se les ofrecen muchas cosas, y verdaderamente ese es un camino incorrecto. Donde en el reino de los cielos, mis hermanos, tiene que haber sacrificio, tiene que haber circunstancias, tiene que haber situaciones difíciles a las que no estamos preparados y dispuestos, pero vemos, mis hermanos, que el Señor está como poderoso gigante para ayudarnos y consolarnos en todas las cosas que podamos estar viviendo, mis hermanos. Así es de que bien hermoso, veamos en Juan capítulo 16, versículo 33, cómo Jesús hablaba. Gloria al Señor. Juan 16, 33. Gloria al Señor, que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. 16:33 dice la palabra: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? En el Señor, mis hermanos. Si ponemos confianza en lo demás, todo está destruido, fracasado. El Señor es nuestra esperanza. Él ha vencido todo, Él tiene control de todo. Nosotros quisiéramos tener seguridad en todo, tendríamos que tener todo seguro, pues en Él lo tenemos. Claro de que literalmente hay que trabajar, literalmente hay que hacer muchas cosas, mis hermanos, pero quien abre la puerta es Él. Quien cierra la puerta es Él. Y si alguna puerta se nos ha cerrado, es porque el Señor nos ha librado, saber de qué, mis hermanos. Y donde Él ha abierto, que nosotros no vemos nada, ahí donde viene la bendición. Muchos nos preguntamos hasta el día de hoy, no estoy cómodo donde estoy, pero ahí es donde el Señor nos provee, es el medio como el Señor lo está haciendo. Dios trabaja de la manera no como nosotros los humanos pensamos. Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son mis caminos, mis hermanos. El Señor a cada uno de nosotros va a usar un proceso diferente, mis hermanos, para llevarnos al nivel de que Él quiere que lleguemos y para que su nombre sea glorificado. Aún, mis hermanos, veámoslo del lado humano, que uno nunca se enfermara, que uno no pasara de que le faltara nada material en este mundo. Pero si al finalmente no nos vamos con Él, ¿qué sentido ha tenido de que todo lo tuvimos? Acá no hubo sufrimiento, pero vamos a ir al dejar esta tierra a un infierno, a un lago de fuego, a sufrir por toda la eternidad. ¿Cuál fue el chiste, como se dice, de que aquí lo disfrutamos? Pero mi morada y la suya está en el reino de los cielos. Mis hermanos, donde no es hecho con mano de hombre, sino con el poder del Señor. Entonces, donde la presencia del Señor, mis hermanos, debemos de sentirla desde allá. No nos vamos a ir a gozar allá o vamos a prepararnos para
para decir, bueno, allá me gozaré con el Señor. La alabanza tiene que ser desde aquí, el gozo y la gratitud tiene que ser desde aquí, no importando las circunstancias y las situaciones que se presenten cada día nos vuelven más fuertes porque confiamos en nosotros. Porque el riesgo de nosotros que no nos damos cuenta es confiar en sí mismo. Y eso no es agradable para el Señor. Y es el orgullo del humano, mis hermanos, el confiar en nosotros mismos. Los reyes de la tierra. Recuerda, Jesús habló también de una parábola de aquel hombre que dice que teniendo todos sus graneros llenos, ¿verdad? Dice, bueno, todo lo tienes, alma, descansa. Dice, no hay necesidad. Y él dice, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Y lo que tienes, ¿a quién le quedará? Así te hacéis tesoro en el reino de los cielos, mis hermanos, donde nadie roba, donde la polilla no mina, ni el orín corrompe, mis hermanos, sino en el reino de los cielos. Así es de que nos mirarán, mis hermanos, como locos, nos mirarán como muy antiguos, como muy religiosos, como ya dicen, ya pasados de moda, mis hermanos. Pero el amor del Señor lo dio todo y nos pide que seamos exclusivos de Él y que leamos la palabra del Señor todos los días. Mis hermanos, que averigüemos nuestro diario caminar conforme a la palabra del Señor, que ya no nos dejemos engañar por los mensajes elocuentes, muy bonitos y hermosos, porque ahí está la trampa escondida. Mis hermanos, si es para ir al cielo, pero no nos piden que nos esforcemos, que nos sacrifiquemos, que dejemos muchas cosas, que dejemos el estilo de vida que llevábamos antes, entonces no vamos para el cielo. Es más, Jesús, para venir a hacer esa obra redentora, Él dejó su trono de gloria. Él dejó el papel de Dios y vino a hacer el papel de siervo. Vino a ser el papel de esclavo. Él vino a ser, ha sido el servidor más grande, mis hermanos, porque sirvió con su vida en todo sentido, físicamente, espiritualmente. Todo se dio, mis hermanos, y fue un gran maestro, no de palabras, sino de ejemplo. Ejemplo los he dado, le dijo en varias ocasiones, y les enseñó el amor, la misericordia, pero también era específico en la palabra del Señor. Es más, a los religiosos que no cumplían con su palabra, les llamaba fariseos. Porque les decía, hipócrita, les decía porque enseñaban una cosa, pero no practicaban lo que enseñaban, sino que Él lo dio todo por nosotros. Entonces, ¿a quién le debemos la obediencia? A Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y que esta palabra, mis hermanos, sea de consolación, sea de edificación, sea de fortaleza para nuestra vida. Que no dejemos de que los dardos del maligno nos roben la esperanza en Él, nos roben la confianza, mis hermanos. Porque Satanás vino para matar, robar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Pero Él vino para que nosotros tengamos vida y esperanza en Jesucristo. Y nuestra esperanza no es en lo que tenemos en esta tierra, ni lo que podamos tener, sino que en el nombre que es sobre todo nombre. Y depende cómo le conozcamos, así nos vamos a sentir orgullosamente de Él. De quién soy, a quién pertenezco, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no a la nación donde nacimos físicamente, sino que al Padre Celestial. A Él sea la alabanza, a Él sea la adoración, mis hermanos. Entonces vemos que este versículo de Juan, por eso esta cosa os hablo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces usted y yo vamos a vencer las tentaciones a través de Él, a través del poder del Espíritu Santo, a través de la palabra. En cuanto más nosotros nos ejercitemos en el servir, mis hermanos, y en educarnos en sus valores, su principio, que es la voluntad del Señor. Así es de que, iglesia del Señor, no regresemos atrás ni miremos a los lados, miremos hacia arriba. Hoy estamos, mañana no estamos. No confiemos en las cosas externas o materiales. Confiemos en aquel que nos dio su Hijo, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, al que se merece toda honra y gloria, por el cual vivimos y vivamos, mis hermanos, para adorar y servirle el resto de nuestros días, y que nos gocemos cada día, y que en las tribulaciones, mis hermanos, cada día nos volvamos fuertes. Pablo decía que en la tribulación, decía que la prueba produce paciencia, y la paciencia esperanza, mis hermanos, y eso viene el consuelo. Y Él no dejará a sus hijos desamparados, no nos dejará en ningún momento, en ningún tiempo. Que Dios les bendiga.